Violeta Parra dio pocas entrevistas en Chile. Las pocas que dio además son a veces mucho más breves de lo que a uno le gustaría, pero existen entrevistas de ella en prensa, y de esas entrevistas he tomado algunas frases suyas que creo que son una buena introducción para este tema. En los años 50 le preguntan ¿cuáles son los géneros musicales chilenos? Violeta responde: el folclore de Chile, según mi modesta experiencia, se haya dividido en canto a lo humano, canto a lo divino, cuecas, tonadas, parabienes, danzas campesinas, cantos con influencia europea, esquinazos y cantos de Navidad. Es muy grande la variedad a través de las distintas zonas de mi patria. Otra pregunta: ¿se mantiene en el campo la tradición de los payadores? Ya lo creo, y los poetas populares son tan famosos y cotizados como los antiguos. Los payadores son orgullosos y cada uno se considera mejor que los demás. Por ello, una competencia de payas es una verdadera lucha de ingenio. Violeta también dice: yo reconozco, amo y venero el canto a lo humano y el canto a lo divino, desde el punto de vista del texto literario y del punto de vista musical. Basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu fino, sabio y delicado del cantor chileno. Romances, parabienes, décimas, canto a lo poeta, toquío de guitarrón fueron algunas de las formas y talentos que Violeta Parra aprendió al conocer a los poetas populares de los campos y el Valle Central de Chile. Se repite mucho, se conoce que una de las etapas importantes en la formación de Violeta Parra fue su trabajo de recopilación, y sin embargo se tiene quizás la impresión de que en ese trabajo ella básicamente recopiló cuecas, tonadas y canciones de cantoras del campo. Pero la verdad es que su encuentro con poetas, su encuentro con la palabra ordenada en versos, en décimas, también fue muy relevante, aunque no ha sido hasta ahora considerada, creemos nosotros, con la profundidad y la detención que merece. Estamos, como ustedes sabrán, celebrando desde agosto pasado y hasta agosto del año 2017, octubre, el centenario del nacimiento de Violeta Parra, y creemos que insertar este nuevo enfoque sobre su relación con la poesía popular es importante. No olvidemos que Violeta Parra habló alguna vez de los poetas populares como mis maestros, y hay un dato que también nos parece relevante, que es saber que de las muchas cosas que escribió Violeta Parra, ella dejó 3 libros. 2 aparecieron con ella en vida y luego una autobiografía en décimas que apareció de modo póstumo, pero esos 3 libros no son libros narrativos, son libros de décimas y poesía popular chilena. Uno es una recopilación, luego hay un libro que es Cantos Folclóricos Chilenos, donde ella cuenta su experiencia con los poetas a través de recuerdos, poesía, citas a décimas y también fotografía, y luego sus décimas autobiográficas. Vamos, por lo tanto, en esta conversación a acotar en esa relación con la poesía, con los llamados poetas, qué podemos encontrar de esa experiencia, de esa influencia en la obra de Violeta Parra. Paula Miranda está con nosotros, ella es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad de Chile, católica, perdón, estoy con los lapsus. Es investigadora especializada en poesía chilena y latinoamericana, culturas y literaturas indígenas y poesía tradicional. Ella es autora de un libro importante que apareció en 2013 que se llama La poesía de Violeta Parra, y además estuvo a cargo de la edición y de las notas del libro Poesía, que apareció hace poco por la editorial de la Universidad de Valparaíso. Claudio Rolle, ahí está. Claudio Rolle es historiador, él es especialista en historia de Europa y en historia de la música popular. Es parte del programa de estudios históricos musicológicos de la Universidad Católica de Chile. Es coautor de los libros Historia Social de la Música Popular en Chile, que tiene 2 gruesos volúmenes, y también de La Vida Cotidiana, un año crucial, 1973, entre otros libros. Miguel Naranjo Ríos, por otro lado, y nuestro último participante, es poeta y editor, y está a cargo de la colección Vox Populi, de Editorial Tácitas, dedicada a la poesía popular chilena, y a través de la cual ha supervisado publicaciones recientes, por ejemplo, de Roberto Parra y de Antonio Acevedo Hernández, entre otras. Queremos primero partir con una introducción que ellos mismos pueden hacer,
quizás sobre precisamente por qué nos parece importante que esta conversación no la hagamos sobre la biografía necesariamente de Violeta Parra, tampoco sobre sus discos, sobre su cancionero, sino sobre este foco, el foco de la poesía popular y los poetas populares en Chile. Paula Miranda. Sí. Hola, muy buenos días. Agradecemos mucho el interés de ustedes. Agradecemos a nosotros tres, a Marisol García, por habernos invitado, y a los organizadores y directora también de Puerto de Ideas, esta maravillosa iniciativa que nos ha tenido todos estos días haciendo volar imaginación e ideas por nuestras cabezas y a través de nuestras palabras. Yo quisiera explicarles o pensar con ustedes la importancia del diálogo que mantuvo Violeta Parra desde toda su vida, desde que nace, con el canto tradicional chileno, con distintos géneros, entre los que se destaca muchísimo, obviamente, el canto a lo poeta, en sus expresiones del canto a lo humano, del canto a lo divino y de la paya. Y yo cuando me puse a estudiar a Violeta Parra, este libro es un libro donde se estudia su vida y su obra a partir de la interpretación de sus canciones, se propone una poética, se describe su poética, se describen sus pulsiones y sus fundamentales etapas en la obra de ella, y además me meto también mucho en el discurso amoroso y en el discurso social, que son probablemente los dos más importantes derroteros por los que atraviesa su obra. Pero para entenderla no era suficiente, porque a mí me fascinaba desde niña, pero para entenderla no era suficiente el conocerla solo a ella, porque ella tiene una dimensión que tienen todos los clásicos, y aquí en Puerto de Ideas se ha hablado en otros días sobre Cervantes o sobre Shakespeare, y yo creo que esta dimensión de ella de universalidad y de permanencia, de tan plena vigencia, de que a 50 años de que se nos haya ido, sigue creciendo, seguimos descubriendo cosas que hizo y que produjo y que compuso, tiene que ver con que ella es una artista clásica. Y en los artistas clásicos hablan muchas voces y hablan muchas tradiciones a través de ellos. Pero estos artistas también van en busca de esas tradiciones, no es que sean unos inspirados y hablen por su voz hablen todas las épocas, sino que ellos van en busca de esas otras épocas y de esas otras voces que van a constituir o conformar su voz única, porque ella tiene una voz única y que es la que ha trascendido. Entonces, cuando me puse a tratar de entenderla, había una dimensión que era la tradición del canto a los poetas que no lograba entender, porque el canto a lo divino que describen los libros, y tú debes saberlo, Miguel, nos daban con el ancho del canto a lo divino, y solo vine a descubrir lo que era el canto a lo divino escuchando el canto a lo divino en una jornada de canto por la Virgen del Carmen. Y esa noche, el 15 de agosto, todavía me acuerdo, en el Templo Votivo de Maipú, hace unos 10 años, 15 años, así como que dije, sin canto a lo divino no hay Violeta Parra. Y luego tuve la suerte de conocer a don Nicanor Parra, y también me abrió un mundo porque, más que entrevistarlo, yo trataba de ver en él a Violeta Parra. Y vamos a comenzar esta presentación con unos versos de él, donde resume súper sintéticamente, inteligentemente, la influencia del canto a los poetas en Violeta Parra. ¿Se escucha ahí? Conocemos la defensa todos, y me quedé yo con esta primera parte, que son 3 imágenes simplemente en las que quiero basar mi breve introducción, y que tiene que ver con cómo pensarla. Cuando yo hablaba de lo clásico, entonces imaginamos este árbol lleno de pájaros cantores.
Y entonces una canción en la que cantan, una canción en la que cantan tanta tradición y tantas voces, hace pensar entonces en qué influencia, qué está pasando en su infancia, porque siempre se habla de una infancia pobre. Yo estoy en contra de eso, digo que la infancia de los Parra fue rica, al igual que la de tantos niños con problemas económicos, ¿cierto? Como fueron la primera mitad del siglo XX en Chile, pero fue rica simbólicamente y fue rica en influencias. Entonces, la siguiente, por favor. Esta imagen la has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda. A mí me hace mucho sentido porque aparece esta caminante, esta viajera que recorre una comunidad, ¿no? No dice un país, no dice una ciudad, dice una comarca, algo que nos pertenece, algo que es de todo, pero también que es muy íntimo y que tiene que ver mucho con el origen, ¿no? Donde nacemos. Y el desenterrar es una imagen que también usaba muy permanentemente Violeta Parra, es como quitarle el polvo, sacar de algo que ha sido ocultado, ¿cierto? Estos cántaros de greda. Y la palabra cántaro es preciosa porque el cántaro es una vasija de agua, y que ella cuando iba a los pueblos a preguntar por los cantores, preguntaba también antes por quién hace cacharrito y quién hace cántaros, preguntaba por la artesanía, y recopiló quinchamalillo, ¿cierto? Una enorme cantidad de artesanía también. Entonces cántaro tiene la cosa denotativa, ¿cierto?, del cántaro, pero también del canto. En su fonema está el canto y está el cantor. Y la tradición con la que ella se conecta profundamente es entonces la tradición de la palabra, en la tradición de los cantores de distintos géneros en todo Chile. Y esos distintos géneros entonces son las cantoras de tonada, que van a ser las herederas de las mujeres andaluzas, y son mujeres bien liberales, bien aguerridas, bien contestatarias, feministas, podríamos decir, ¿cierto? Pero que están como prisioneras en el melodrama del amor, ¿no? Pero son mujeres bien liberales. Entonces las cantoras de tonada, la mamá de ella, la primera mujer recopilada, ¿cierto?, gran cantora. Entonces también están los cantores de cueca, pero fundamentalmente estos cantores a los poetas en sus tres vertientes que ya hemos descrito y de las que habló Marisol García. Pero estos no son solo objetos que ella va a recopilar, porque mucha gente en la época en que ella lo hizo, los años 50, también recopilaba objetos o cantos o artesanía o folclore o instrumentos típicos. Sin embargo, ella va a los lugares como una manera de restituirse a su infancia. Ella vivió, recuerden ustedes, la infancia 6 años en Lautaro y otros 6 en Chillán, y por lo tanto en zonas de frontera muy ricas culturalmente, llenas de inmigrantes, de cultura mapuche, de cultura mestiza, de cultura tradicional chilena. Se conecta con eso a través de su madre, cantora, lo poético costurera, y de su padre, profesor de música, de primeras letras y además cantor o cantante, ¿no? Se conocía el repertorio más de la tradición popular de la música del espectáculo. Entonces está en ese ambiente, y luego cuando ella empieza a recopilar el año 53, como que de alguna manera se vuelve a restituir a ese origen. Y en ese origen entonces encuentra a esta cantora, Rosa Lorca, a doña Dubige, a doña Mercedes, a la Tenia, que pasan a ser también rápidamente sus amigos, y son amigos que están ahí, ¿cierto?, cerca de Santiago, que es donde ella está el año 53, en Barranca, en Puente Alto, en Pirque, cantores que todavía están ahí, ¿cierto? Y qué cosa irlo a escuchar cada fin de semana, se reúnen todavía en estos desafíos de paya o en Canto a lo Divino, como ha descrito también Marisol. Y entonces lo que va tomando de ellos es un aprendizaje para su vida. Toma sus gestos, toma sus tonos, toma sus registros, toma sus impulsos, toma su ética de vida, y toma algo que me parece que es fundamental y que es transversal a todo el contacto que tiene Violeta Parra con este canto. Toma fundamentalmente la canción en función social y ritual. O sea, cuando uno dice por qué Gracias a la Vida, ¿cierto?, es tan traducida, reinterpretada, etcétera, en todo el mundo, es porque es una canción ritual. Y nos hacen falta canciones rituales en este mundo donde el tiempo mítico, ¿cierto?, se nos ha ido degradando, pero donde necesitamos sí o sí restituirnos a algo. Entonces el canto ritual ella lo toma de esas tradiciones y también del canto mapuche que ella va a conocer.
conoce el guitarrón, don Isaías Angulo y don Emilio Lobo le regalan guitarrón, entonces va haciendo ahí una amistad que al principio es como difícil llegar, dice Violeta Parra, me cuesta llegar y vamos a poder hablar sobre eso después, a los cantores, ¿cierto? Son huraños, son así como, algunos le dicen que han dejado de cantar hace 20 años porque se murió una nieta o porque la esposa no los deja cantar, y Violeta Parra le dice, bueno, pero esto es importante para la patria, esto hay que preservarlo, y ya, y sale el canto, y a veces se queda con solo díceres, como ella dice, ¿cierto? Solo decires o refranes, y no el canto. Pero lo más importante, pienso yo, es lo que hace con esto, y es como lo que viene en la defensa de Violeta Parra, de don Nicanor Parra, este hermoso poema en sáfica adónica, que es el siguiente, Luis, por ahí, la siguiente, aquí los cantores, ahí está con don Emilio Lobos y con don Isaías Angulo, la siguiente. Aquí he estado, ¿cierto?, escribiendo, hay una recopilación en ella que en un formato de distintas maneras, escribiendo, grabando en muchos casos. La siguiente. Y luego esta frase que es la liberación de los pájaros cautivos. Y liberando, le dice Nicanor Parra, están liberando pájaros cautivos entre las ramas. Y esa liberación, pienso yo, va por 5 canales más o menos, y lo podemos también conversar luego. El primero y el fundamental es que Violeta Parra tiene una intención de recopilación etnográfica muy seria. Y ella deja en varios museos y en varias universidades estas cintas o estos cuadernos que aparecían ahí en la fotografía, en custodia para que alguien, ella sabe que tienen que ser instituciones, esto que no son personas finalmente las que pueden preservar estos materiales, y ella deja muchas de estas cintas en universidades, en fonotecas de universidades, en museos, deja en el Museo del Hombre en París, como según me consta, encontré cartas ahí, deja material en el Museo Etnográfico de Ginebra, y entonces hay una visión de ella en la dimensión como etnográfica, ¿no? de recopiladora que guarda y deja y preserva para el futuro, ¿cierto? Hace un par de años nosotros encontramos cintas sobre el canto mapuche, que era tan obvio que estaba esa influencia, la había estudiado bien, ¿no es cierto?, varios musicólogos y especialmente un libro importante de Lucio Porto, donde había visto esa conexión, pero faltaban las cintas, y las cintas estaban hace 58 años perdidas en una fonoteca en Santiago de Chile, ¿cierto?, sin que nadie las tocara. Entonces, preservar. La segunda intención, o el segundo canal de liberación de estos pájaros va a ser el libro, ¿cierto?, que son los cantos folclóricos chilenos, es la poesía popular de los Andes, este libro fue póstumo, la poesía popular de los Andes, que es del año 65, y también, como decía Marisol, algo, ¿cierto?, en sus décimas, pero me parece que esa es otra dimensión de su liberación de los pájaros. La tercera forma de liberarlos es el disco tradicional, ella de los 35 discos que grabó entre long play y single, 18 al menos son solo de recopilación y luego mezcla, ¿cierto?, en los discos, pero la mitad aproximadamente de sus grabaciones, o sea, de su discografía, pertenecen a reinterpretaciones de su parte del canto tradicional chileno. Y me parece que también hay una reelaboración de ella, una reinvención, algo le agrega en la interpretación que hace que estos cantos dialoguen con la tradición, sean de la tradición, pero también existan de otra manera en el disco, porque es una instalación, una cultura moderna que exige otros códigos y otras maneras de ser difundidos. Y en esa dimensión, entonces, también de liberación de pájaros, la cuarta dimensión pudiera ser esta idea de una proyección que ella hace en sus proyectos culturales, que dicho sea de paso, me parece a mí que para ellos fueron más importantes que su tarea de creación. Y esos proyectos los conocemos todos, pero mencionar simplemente el programa Canta Violeta Parra con Raúl Aicardi y Ricardo García, en donde ella recreaba la tradición en contexto, pero también el proyecto de un museo, ¿cierto? Ella logra montar un museo en Concepción, una universidad que la tuvo contratada 2 años para labores de investigación y de docencia incluso. Y el proyecto más importante es la Carpa de la Reina, sobre el cual vamos a tener que hablar porque... Y por último, me parece a mí que su proyección más importante es en su obra de creación, sobre lo cual podremos hablar más adelante. O sea, sin esa obra ahí recogida, recorrida, conocida, apropiada,
no habría Violeta Parra y sería imposible pensar, por ejemplo, un Maldigo al alto cielo sin pensar en los versos por bendición de la tradición del canto a lo divino. Eso. Gracias, Paula. Miguel. Miguel, a través del trabajo que has hecho de edición en Editorial Tácita, ya te has convertido en un pequeño experto en poesía popular chilena. Te ha tocado conocer muchos textos antiguos. ¿Reconoces también esa poesía en el trabajo de Violeta Parra? ¿Cómo ves lo que estamos conversando en este tema en particular? Sí, bueno, los cantores a los poetas fueron uno de los tantos maestros de Violeta Parra, pero ¿por qué ella se abocó al canto a la poeta? Bueno, el canto a la poeta, la métrica predilecta es la décima. Y estadísticamente la métrica que más se ha usado en Chile, tanto en poesía popular como en poesía culta, ha sido la décima. Entonces eso hace y como muchos poetas cantores escribieron sus versos en décima y ha sido la métrica más recurrente en Chile, eso hace suponer que también desde el punto de vista oral el canto a la poeta también es sumamente vasto. Y eso yo creo que fascinó a Violeta Parra, que era el género de la poesía tradicional más vasto. Era la cosmovisión, el universo más universal de todos los universos que tuviese la poesía popular chilena. Y toda esta cosmovisión matizada por la idiosincrasia de las posibilidades creativas del chileno, que hizo que se hicieran estas dos grandes vertientes temáticas de la poesía del canto a lo poeta, a lo humano y a lo divino, que a su vez está dividido en una serie más de subtemas. Y bueno, y esto que hablaba de las posibilidades creativas, también lo interesante de este vasto repertorio de las posibilidades creativas de los poetas populares es la memoria, la cantidad de versos que tienen en su cabeza, la cantidad de entonaciones que tienen para interpretarlas, y también el talento, cómo ellos combinan el tipo de fundamento con el tipo de tema, con el tipo de entonación que van a tocar cada tema. Eso yo creo que fue lo que fascinó a Violeta Parra. Bueno, y también los cantores a los poetas tocaban sus cuequitas, sus tonadas. Entonces, y también el repertorio de cuecas y tonadas provenía de los cantores a los poetas, como que el cantor a los poetas la llevaba, se podría decir, dentro de los cultores, dentro de los cuequeros, etcétera. Eso es, a mi modo de ver, de manera general, la fascinación. ¿Por qué la fascinación de Violeta hacia el canto a los poetas? Gracias, Miguel. Claudio, como historiador y desde ese enfoque, ¿cómo te vinculas con lo que estamos conversando? Gracias, Marisol. Bueno, nosotros, algunos de los historiadores, tenemos una cierta fascinación por reconocer momentos. Finalmente lo que nos hacemos es proponer hitos en el tiempo, en este continuo. Y claro, estamos recordando, dentro de unos meses va a ser el centenario de Violeta, pero también estamos en estos días recordando 50 años de la aparición de Últimas Composiciones, el disco de Violeta Parra, que apareció con un título que cambia, que muta en el tiempo, porque apareció como las más recientes composiciones de Violeta Parra y se transformó en las postreras composiciones de Violeta Parra. Ella se suicida en inicios de febrero del año 50. Sí, estaba pensando en 50 años del 67, eso es lo que quise decir. Lo que quiero decir es que estas oportunidades, estos ciclos, ¿no es cierto?, nos permiten valorar, nos permiten mirar por qué recordamos. Son, ¿no es cierto?, de ocasiones monumentales, ¿no es cierto?, un vehículo para decir por qué queremos conservar memoria de alguien, y en este caso de esta dulce violeta de la verde selva, como la llama Nicanor en el inicio de la defensa. Fue un alma inquieta, un alma amante de todo lo que hacía.
yo diría omnívora, porque tenía interés en todo, se alimentaba de todo, hizo mucho arte con distintos formatos, políglota en un sentido largo, digamos, porque hablaba distintas lenguas, y en ese sentido tiene una lengua riquísima que tiene que ver con la tradición de la poesía popular. A mí me emociona fuertemente esta poesía popular que tiene un léxico muy rico de palabras que han quedado en el tiempo, pero que justamente vuelven a través de creadores de como Violeta y las personas que siguen esa tradición. Y también poliédrica, difícil de definir. En ese sentido fue también una mujer inquiridora y a su modo justiciera, preocupada de que las cosas fuesen, es decir, con una voluntad no solo de cantar, sino también de decir lo que le parece bien, lo que le parece mal. En alguna forma una suerte de proto-intelectual o de intelectual cantante, pero que radica muy fuertemente su tradición, es decir, su creación, su voz en la tradición. En ese sentido puede ser en alguna forma una proyección, una vocera de una larga tradición popular chilena, y yo creo que lo hizo magníficamente, como planteaba Paula, también utilizando los medios de la modernidad, utilizando el disco, utilizando la radio. Su carrera como mujer de radio es muy importante en la difusión, en la creación de una cierta conciencia del patrimonio chileno. Hoy día se habla tanto del patrimonio, en esa época no se le ponía el término patrimonio, pero ella hizo un trabajo patrimonial muy importante. Gonzalo Rojas, que recordamos el viernes aquí en Puerto Idea, habla de que tiene altivez y modestia, y yo creo que eso es un dato bien importante en Violeta Parra, esta doble condición, ¿no es cierto?, de ser altiva y modesta al mismo tiempo. Y a mí me gusta definirla en alguna forma como anfibia, porque está en dos culturas, digamos, está en el agua y en la tierra, está en la tradición popular larga, y también está en la cultura moderna, también está dialogando con los intelectuales chilenos y luego en otros lugares del mundo. Pero lo de anfibio no me gusta porque muchos tienen sangre fría, entonces a mí me gusta que sea de dos mundos, ¿no es cierto?, porque tiene una sangre caliente Violeta Parra. Yo pienso que la obra de Violeta Parra tiene como las cosas más valiosas en la historia, y además nosotros tratamos de que así sea, tiene una vida continua. En la medida que la recordamos, en la medida que la escuchamos, se hace nuestra contemporánea. Y creo que a los 100 años de su nacimiento o a los 50 de su muerte, Violeta Parra sigue siendo una contemporánea nuestra, porque tiene mucho que decir todavía sobre Chile con lo que dijo hace 50 o 60 años atrás. A mí personalmente me parece que dentro de la creación de Violeta Parra hay un punto, esto siempre arbitrario, una opinión, digamos, pero hay un punto de inflexión en una obra puntual que me parece potentísima, y que es Yo canto la diferencia, donde se recoge una larga tradición de formación, de una dieta hecha a través de la escucha, de la conversación, de las preguntas, del observar, del tener curiosidad sobre la tradición del canto popular, y la aparición de la voz propia. Hay un momento, ¿no es cierto?, en que comienza a emerger la Violeta creadora, autora, pero que tiene continuidad y tiene que ver con esto, insisto, con esta alimentación de largo tiempo en la tradición popular, y que lleva a esta canción que, insisto, me parece tiene un carácter un poco de separador de aguas, y que es Yo canto a la diferencia o Yo canto a la chillaneja, donde además comienzan a aparecer temas que son muy importantes y que quizás, si tenemos tiempo, volveré sobre ellos. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con la religiosidad, un tema que a mí me parece que es muy central en su vida. Dejémoslo hasta aquí. Vamos para que... Gracias, Claudio. Queda abierta la posibilidad de que ustedes hagan preguntas hacia el final de este encuentro. Lo único que les pedimos es que las dejen por escrito y levanten la mano para que algunos de los que me las pueden traer me las acerquen. ¿Estiman ustedes, a propósito del tema que estamos tratando, que este vínculo entre Violeta Parra y los poetas populares, los poetas, y quizás también con los poetas de ciudad, que finalmente también de alguna manera le interesan a ella en algún momento de su vida, se ha analizado lo suficiente, se ha escrito sobre él? Es un área que en esta aproximación habitualmente biográfica o musical está pendiente. ¿Sienten ustedes que se puede explicar
bien a Violeta Parra si la miramos desde la palabra. Bueno, pienso en algunos ensayistas que han tratado la obra de Violeta Parra. Pienso en Fidel Sepúlveda, que cada vez que él podía citaba la tonada del medio, una hermosa tonada de Violeta Parra. Pienso también en los trabajos de Marjorie Agosín, creo que se llama, y tiene una coautora. Gracias. Bueno, el trabajo de Paula Miranda también, y el trabajo de Juan Armando Eple, se me vienen a la cabeza, pero es que yo creo que es tan evidente la influencia popular en la poesía de Violeta Parra que es como muy delicado tocar el tema, pienso yo, y creo que por eso ha habido muy pocos que se han atrevido a abocar a Violeta Parra desde el punto de vista ensayístico y su relación con la poesía popular. Y también hay otro antecedente, que a Violeta Parra ya se la trata como poeta culta. Eduardo Anguita la antologó como una poeta, sacándola de ese contexto popular, y así han seguido. Ahora cualquier antología de poesía chilena incluye a Violeta Parra sin más, y bueno, y eso también demuestra el interés de los poetas cultos que siempre se han metido con la poesía popular. Rubén Darío, cuando estaba en Chile, leía la lira popular, le gustaba mucho Bernardino Guajardo. Y así, bueno, Gabriela Mistral tiene un libro, Ternura, influenciado por la poesía popular, y Braulio Arenas, poeta surrealista, tiene importantes páginas dedicadas a la poesía popular, pero meterse con Violeta Parra ya es camisa de 11 varas. Hubo un libro que nunca salió, que se iba a llamar Violeta Parra cuenta su vida, que lo había escrito Enrique Lin y estaba anunciado para salir alrededor de diciembre de 1973 por la editorial Quimantú. Libro que lamentablemente no conocemos, se extravió, quizá qué pasó con él. Habría sido interesante. ¿Y se suponía una biografía? No sabemos. Está anunciado en uno de los últimos libros de la Quimantú, Violeta Parra cuenta su vida. Bueno, Enrique Lin trabajó con ella haciendo libretos de radio. Entonces ahí también se ve la relación de Violeta Parra con los poetas, amigo de Pablo de Roca, amigo de Enrique Lin. ¿Hermana de quién es hermana? Hermana, claro, de una familia de poetas, sobrino, prima, bueno, en fin. Gracias, eso a mi modo de ver. Yo creo que imagino una revalorización de Violeta Parra de otra manera, no desde los discursos grandilocuentes, o sea, que es la gran maestra, la gran chilena, sino que me imagino recogiendo su legado en la educación chilena, su metodología, su amor por esta tierra, su defensa del folclore, así que la llevó a la Carpa de la Reina y después este desenlace tan trágico, ¿no? Imagino eso, o sea, pienso que revalorar estos temas tiene que ver con conocerla en profundidad e integrarla lo más posible. Imagino unos 100 años marcando a una generación, ¿no es cierto? Como nosotros la veíamos como cantora y folclorista, imagino a unos chicos de esta promoción, de esta generación, viéndola como la gran multiartista que es, ¿no? Pero atendiendo un poquito a la reflexión que hacía Miguel, yo creo que hay una relación fuerte de Violeta con tradiciones de la poesía moderna. Y entonces en esta riqueza de las tantas voces que entran en su registro, en su poética, que es fundamentalmente la de la tradición popular, campesina, el canto de los poetas, etc., entra también la dimensión anti en ella, que es de su hermano, es de Enrique Lin, que fue gran amigo, y entra también la poesía moderna, ¿no? De manos de Gonzalo Rojas, de Rosca, de Neruda, a quienes conoció, de Mistral, a quien le escribe este verso de despedida cuando Mistral fallece en el año 57. Y Violeta dice, cuando
quién es el cantor mayor, no dice Isaías Angulo, no dice Emilio Lobo, dice el cantor mayor de los cantores mayores en Chile es Enrique Lin. Y uno queda así, plop. Porque tiene una concepción ella del cantor o del poeta que es el que es más poderoso en la palabra o con la palabra, ese que resuelve bien, ¿no es cierto?, en un encuentro y confrontación de payadores, o resuelve bien en el canto lo divino, y entonces va más allá de géneros. Entonces yo diría que Violeta Parra sería la primera en evitar distinguir entre poesía culta y popular, o entre el poeta o el poeta, ¿cierto? Porque finalmente el canto a los poetas decían, porque le preguntaban, ¿y cómo se llama eso, canto a los poetas? Decían, pero se escuchaba como poeta. Entonces los periodistas o los que difundían esto, para diferenciarlo, pusieron poeta, pero son como diferenciaciones, claro que existen los géneros, obviamente que uno tiene que nombrar géneros distintos, pero no como uno superior, otro inferior, uno inculto, el otro culto. O sea, lo que demuestra Violeta Parra es que en Chile la cultura popular es demasiado rica y compleja, y que está hecha de tantas voces. Y ahí lo otro que también quería aprovechar de comentar es que me parece que el punto de inflexión en Violeta Parra para esta cosa de mirar desde otro punto de vista la tradición ocurre en el año 1957. O sea, ese año le pasan 1500 cosas, pero entre otras le pasa que ha recopilado cuecas y compone anticuecas. Le pasa que ha recopilado tonadas, mujeres tonaderas, se ha asimilado también, que eso no lo dijo, ¿cierto?, como una autoimagen de mujer cantora de tonada. Acuérdense que ella empieza siendo una mujer española, la imagen era una española estupenda, ¿cierto?, que es la que gana el concurso el año 44 de música española, ¿no?, una sevillana preciosa, su maquillada. Y después entonces la campesina, ¿no?, esta autoimagen que es distinta. Entonces el 57 también esa inflexión de recepcionar eso, pero el gavilán que deconstruye también de alguna manera a nivel musical toda la tradición de la tonada y convierte ahí la canción amorosa en una cosa bien tanática y terrible. Y escribe ese año 57 Las Décimas, que es a la que hacíamos referencia a todos nosotros, que es como poner toda esta tradición que ella ha acumulado de los cantores en función de contar su propia vida, que es un gesto súper moderno. Que se publicaron finalmente el año... El año 70, la Claro. primera que conocemos. Hay varias versiones, se sabe, pero el 57 la termina de escribir. Sí. Además que yo creo que no hay que olvidar, y eso está inscrito en la tradición popular, que la poesía y el canto no son disciplinas separadas. Que la poesía popular, y según aparece también en el libro de Siderio Lizana, la poesía popular se canta. La poesía popular y las décimas, aunque se canten mal, porque eso no importa, incluso los propios payadores o cantores a los poetas a veces hasta celebran que alguien cante mal, ¿no?, porque tiene fuerza. No es ese el criterio a considerar, sino que la poesía popular tiene que estar al servicio de una transmisión que muchas veces es cantada, y por lo tanto separar a esta quizás Violeta poeta de Violeta cantora, a ella también no le hubiera acomodado, y la poesía popular tiene que transmitirse como finalmente ella la fue también afinando, ¿no?, la fue afinando y la fue grabando. Una pregunta quizás para Claudio. ¿Es interesante, Claudio, o es válido buscar en los versos de la poesía popular pistas de nuestra historia social republicana? ¿Se pueden encontrar ahí cosas que resulten iluminadoras? Yo tengo la convicción profunda de que sí, digamos que esta poesía, pero no solo la poesía popular, en general toda creación humana y sobre todo en ámbito literario, ¿no es cierto?, aquello que no es explícitamente, que no tiene explícitamente voluntad de dejar testimonio, sino que está preocupado de otra cosa, pero que nos da información, se convierte en aquello que algún historiador llamó testigos a pesar de sí mismos. Nos dan, hablándonos de otras cosas, nos van dando una cantidad de señales que nos hacen sentir la vida. Finalmente, la pasión de la historia es la restitución de vida y poder establecer con gente que ha estado en otras épocas, una suerte de contemporaneidad, de poder hablar un mismo lenguaje. Y en esto se establece un puente que es rico. Hablamos de cosas a veces trascendentes, a veces intrascendentes. La riqueza de la mirada de Violeta es que justamente tiene esa capacidad de tratar los versos, la poesía, ¿no es cierto?, a lo divino, versos por el apocalipsis, nos habla sobre el fin del mundo, etcétera, y nos
transmite esta Biblia del pueblo, y al mismo tiempo nos habla en la poesía tradicional a los poetas, ¿cierto? Nos habla de situaciones que tienen que ver con el amor, con el desengaño, o con las ilusiones, con los sueños. De esa forma se establece detrás, como telón de fondo o con pequeños guiños, señales que nos hablan de cómo sentía, de cómo miraba el mundo, el pueblo chileno, los habitantes de este territorio a lo largo del tiempo. A mí, retomando un poco lo que habíamos hablado antes, y lo habían dicho Miguel y Paula, a mí lo que más me inquieta siempre en estas cosas es cuando se establecen límites y fronteras muy rígidas. A mí no me gustan las fronteras, nunca me han gustado, y menos en estas materias, porque justamente cuando establecemos la taxonomía de que es de la poesía popular y con una pequeña giro hacia poesía popular, y uno comienza a establecer un mapa muy, muy rígido y con ciertas fronteras, creo que se traiciona el espíritu de una mujer que en cambio era muy libre, que podía transitar despacio, que podía transitar entre lenguas, que podía hacer el guillatún, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que hace los cantores que reflexionan en el último disco, pero que en realidad esto venía de mucho antes y que tiene que ver justamente con esa capacidad de ir innovando dentro de un reconocimiento de una tradición. Eso es lo propio además de la tradición, el que se mantenga viva algo. Y entonces cuando Paula hace la referencia a las décimas autobiográficas, creo que es un momento muy contraimportante, porque es una suerte de regalo que nos hace una mujer que en ese momento tiene 40 años, sobre su experiencia, sobre un mundo que ha desaparecido, sobre un mundo que ha ido cambiando, donde hay un tono dramático y que nos permite descubrir pequeñas señales, sea de su propia vida, pero también de la vida de un pueblo a lo largo de un siglo de fuertes cambios. Gracias, Claudio. Paula, tú trajiste el libro y la edición original, ¿no? La de Nacimiento, es la primera que se hizo del libro Cantos Folclóricos Chilenos. Es un libro importante porque tiene la curiosidad de no solamente recopilar partes de los versos que ella va aprendiendo en estos trabajos de visita, de viaje hacia los campos del Valle Central. Si no me equivoco, las fotos ahí son de Sergio Larraín, Sergio Bravo, que es el documentalista. Ya. En algunos de estos viajes la acompaña Nicanor Parra para ayudarlo, pero yo quisiera, quizás Paula, o si ustedes conocen el libro, me parece también un libro interesante porque deja en evidencia la dinámica que ella usaba en este trabajo. O sea, no es solamente copiar los versos que ella aprende, sino que también contar cómo ella va consiguiendo que los cantores, los poetas le suelten esta información que no siempre les resulta fácil. De esa dinámica me parece interesante hablar. Sí. Respecto de la cosa histórica, yo creo que como todos nuestros grandes poetas, incluida Violeta Parra, sirven mucho como van formando este archivo de la memoria histórica y ella cuando escribe las décimas está muy consciente de eso. Yo en este libro azul hice una comparación entre las décimas y que fue una tesis de magíster además de varios años, entre lo que hay de historia en las décimas y la comparación con la lira popular, por ejemplo, de la colección Amonetti y Lenz, y hay muchas coincidencias, pero también muchas y distancias, ¿no? Hay como una cosa más personal, más moderna, más lúdica, más crítica. La lira de repente tiende, en esta cosa tradicional, a ser un poquito más, en términos de ideas, más conservadora, entre comillas, ¿cierto? Pero entonces hay también diferencias notables con cómo registra Violeta Parra la memoria y cómo la registra la tradición popular, por decirlo así, muy en bruto. Pero hay una cosa muy linda en Violeta Parra que es la metodología y que tiene que ver con ponerse como de igual a igual. Cuando el cantor le dice, pucha, no me acuerdo de ningún canto, ¿qué le podría cantar? Alguien le dice así, pucha, me podría haber tomado un traguito para estar más inspirado, ¿cierto? Porque ella llega con la chispita, ella llega con su grabadora, ¿cierto? Con su apunte, y muy seria, ¿cierto? Pero también muy empática. Y ella le dice, no, pero cante, yo soy cantora también, y esto es importante. O sea, hay como una empatía en ella que me parece a mí no registra bien la
la película, o no completamente la película Violeta se fue a los cielos, en el sentido de que tenemos que sacarnos de la cabeza a esta mujer huraña, ¿cierto? Bastante como mal genio, ¿cierto? Enojona, muy disciplinada ella, muy sistemática ella. Yo en este libro trato de hacer esa aproximación a cómo ella hizo este trabajo, con el cariño, con el amor que lo hizo, pero también una metodología en que se iguala. O sea, aquí son todos iguales. Igual Enrique Lin, Isaías Angulo, ella, estamos todos en la misma, y lo importante es preservar para el futuro esto, ¿cierto? Enseñarlo en los colegios, en eso está. Es una cosa como también muy de formación de este Estado Nacional que en el fondo ella critica la versión oficial que hay del folclore, y lo que quiere es decir, mire, el folclore a los chilenos no quiere decir, el folclore es otra cosa, dice, es una cueca que tiene 30 versiones y formas de hacer la cueca, muchas formas de tonada, el canto de los poetas tiene unos fundados riquísimos, más de 100, ¿no es cierto? Entonces, quiere como decir, mire, no es tan esquemático el folclore. Y va entonces en busca de esas múltiples versiones, y los cantores son complicados. Hay gente aquí de 85 años, Juan de Dios Leiva, cuando le dice chacarero, cantor y tocador de la comuna de Barranca, le dice, ¿cierto? Cuando le pedí un canto, dice Violeta Parra, y lo transcribe en el Canto Folclórico Chileno, un maravilloso libro que hace lo mismo, dicho sea de paso, en Poesía Popular de los Andes, y hace lo mismo también cuando ella daba conferencia en Concepción. O sea, ella no da una conferencia académica, así como un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora, sino que leía lo que los cantores le habían dicho, leía su experiencia etnográfica en recopilar ese canto. Entonces, le dice un ejemplo, ¿cierto? Juan de Dios Leiva, 85 años, le dice el cantor, cuando Violeta le pide el canto, yo juré no volver a cantar más en mi vida, porque Dios me llevó a mi nietecita regalona, y la noche que tuve que cantar para ella, la tengo anudada en el pecho y la garganta. Nunca más cantó. Y entonces dice Violeta, pero él rompió su juramento cuando le dije yo que la patria necesitaba sus cantos. Por usted, le contesta el cantor, lo voy a hacer, Violetita, que es la única que transmite a los poetas. Esa cosa como de que ella se va ganando el respeto, ¿no? Mucha confianza, el respeto, pero también es como juguetona, porque por ejemplo con Isaías Angulo, que don Isaías alto, ¿cierto? Como estábamos acá, le dice, Violeta le tiene como miedo, así, porque lo encuentra muy grande, ¿cierto? Y ella sabe que es el mejor poeta de Puente Alto en esa época, y cantó algo divino, maravilloso, el profeta, Angulo le decían. Y ella, así como que mirando para el lado, le dice, dicen que por aquí hay muy buenos cantores, dice Violeta. Y don Isaías no, aquí está el mejor, le dice don Isaías, y lo engancha el ego, ¿cierto? El ego del cantor, que por muy tradicional que sea, estos cantores tienen mucho ego, lo sabes, ¿cierto? Lo sabemos con Miguel, tienen buen ego. Y al igual que los poetas modernos. Pero que es más grande, parece. Pero en otras cintas aparece ya Violeta Parra, muy amiga de Isaías Angulo. Y le dice, aquí está el profeta, pues así como que se lo echó al bolsillo, ¿cierto? Le dice el profeta, así como que... No llevó a Ángel, chico, a vivir con él, ¿no? Muy amigo, claro, sí. Lo mandó un rato sí, lo mandó un rato a don Isaías sí. Angulo y lo crió un rato a don Ángel. Bueno, eso por el minuto, pero hay una enorme cantidad. Bueno, y otra cosa que quería decir, es muy interesante pensar que esta es una tarea así tuvo apoyo 2 años de la Universidad de Concepción, y los otros apoyos fueron muy puntuales, ¿cierto? Fueron muy demasiado puntuales y precarios, y entonces la universidad que la apoya firmemente, la Universidad de Concepción. Y en esa época que ella anda recopilando tonada, canto a los poetas, guitarrones, etcétera, descubre el canto mapuche, o empieza a preguntar por canto mapuche. Y para mí, que hice este libro, me demoré 20 años en hacerlo, Millelche no era un lugar, no sabía yo lo que era, y tampoco lo desentrañé aquí, ¿cierto? Pero cuando ella dice Millelche está triste con el temporal, los indios se acuestan después de llorar porque hay un temporal gigante, no como ahora que los guillatunes son para pedir lluvia. Ahí en esa época era para que parara la lluvia porque llovía todo el año. Llega a Temuco preguntando por cántaros y por cantos, y le dice, y se encuentra con una persona
que se llama Hernán Herrera, profesor de música, y él le dice, yo le voy a llevar a Miyelche, que es donde hay cantos mapuche y hay una machi. Esto lo subimos hace poquito, a propósito de esta cinta que yo le contaba que encontramos. Y la lleva a su casa y durante un mes Violeta Parra visita permanentemente periódicamente a la machi de la comunidad, que era María Painén Cotaro. Y el hijo de don Hernán Herrera lleva la maleta, que también que aparece en la película, ¿cierto?, con la grabadora, esta grande, gigante. Y ese es un niño de pocos años, 6 o 7 años, que lleva la maleta. Y si me permite el niño ese de esos 58 años decirlo, él está hoy día con nosotros. Y Ricardo Herrera es real, él nos contó la historia, vivió en su casa, la recuerda como una mujer muy seria, o cierto que estaba muy reconcentrada en su trabajo de conectarse con esta machi. Año 1957, calculamos por distintas fuentes cruzadas. Y ella es muy sistemática, muy empática y muy seria en hacer este trabajo. O sea, el año 57 era muy difícil trabajar etnográficamente con la comunidad de mapuche. Hoy día no, hoy día hay programas, o cierto, el ministro va a la Araucanía, o sea, no hay lío. Pero en esa época, que siendo muy rica la cultura mapuche, estando muy en contacto con la chilena, la cosa de preservar, de sacar un canto ahí era casi, o cierto, era muy peligroso, incluso podía ser mal visto por los otros miembros de la comunidad que alguien entregara canto. Y sin embargo, Violeta Parra consigue recopilar 40 cantos, conoce a 6 cantoras y un cantor, y entre medio está Machi que la impresiona, la impacta y que también asimila gran parte de su enseñanza para también convertir de pronto sus canciones en guillatunes, ¿no? Nos decía unos amigos de Pehuenche, ¿o cierto? Yo le pregunté, ¿cuál es la canción más mapuche que ustedes encuentran? La más mapuche. Yo dije, me van a decir el guillatún. No, dijeron, sin duda, Gracias a la Vida. O sea, para ellos, Gracias a la Vida es un guillatún, una canción de guillatún. Claudio, ¿algo que agregar sobre lo mismo? ¿Disentir sobre lo mismo? No, era solo sobre las décimas autobiográficas y la lira popular, digamos, en el sentido de que las décimas son un esfuerzo de memoria, un esfuerzo de contar la propia vida, y por tanto hay una disposición distinta, en cambio, de la lira popular que está contando el día a día, que no sabe lo que viene después. Entonces, en ese sentido, un tipo de fuente donde evidentemente hay cruces, pero la naturaleza del discurso es diferente. Yo estoy contando la noticia hoy día con una nebulosa. Por eso son tan fascinantes los diarios personales, ¿no es cierto? El que escribe el diario se escribe lo que siente hoy día y no sabe lo que viene después. Cuando yo escribo las memorias, consciente o inconscientemente, sé y soy un poco general después de la batalla. Entonces, en esa línea, el gesto de contar la propia vida de Violeta, en realidad de cualquier autor, es siempre generoso, pero tiene la ventaja de escribirlo, digamos, recorriendo en ese caso 40 años de su historia. Le da mucha importancia a él, Roberto, Eduardo, el mismo Nicanor, al año 27, cuando Violeta tiene 10 años, ¿no? Hay como 10 años perdidos. En cambio, la lira, insisto, tiene esa dinámica, esa actualidad, y que a veces hace que uno piense que es un gran acontecimiento y después se revela pequeño, o viceversa. Yo creo que Miguel en eso tiene una experiencia amplia. Sí, eso de fusionar el arte y la vida en las décimas, eso también ella lo toma de los cantores a lo poeta, que ellos tenían esa impronta. Y quisiera volver un poquito a este libro, que es muy simpática, no sé si simpática, es interesante la historia de este libro, que habría sido empezado alrededor del año 60, y cuyo primer título fue, aquí tengo mi torpedo, Cantores a lo divino y a lo humano, donde ahí se ve la predilección desde un primer momento, desde su primer registro escrito, la predilección de Violeta Parra hacia el canto a lo poeta. Y este libro tuvo una edición anterior, el año 65, Poesía Popular de los Andes, y aquí hay un capítulo que se llama
Canto a lo humano y a lo divino, o sea, perdón, Canto a lo poeta, donde ahí se ve nuevamente su predilección por el canto a lo poeta. Es el capítulo más largo y es el primer capítulo. Después viene otro capítulo, la tonada, la cueca, etc. Y después viene una nueva redacción donde ella mezcla todo esto, donde incluso nombra a sus padres como sus informantes y nombra una cantidad impresionante de versos. Y para mí Cantos Folclóricos Chilenos es un libro clave de la literatura chilena. Eso quería agregar. Quería complementar lo de Claudio, en el sentido que justamente el gesto de escribir una autobiografía no había ocurrido ni en la tradición, porque en el canto a los poetas los cantores se presentan, hay un género de la presentación, cuentan algo de su vida, pero no cuentan su autobiografía en un encuentro payadores, por ejemplo, en Canto a lo humano ni a lo divino. Y sin embargo, el gesto de Violeta Parra es escribir, porque además lo escribe, ¿cierto? De escritura. Ella es muy transgresor respecto de la tradición. ¿Es eso? Paula, hay una pregunta que yo creo que tú puedes contestar brevemente. La hace alguien que pregunta qué destino tuvieron estas cintas de conversaciones con ella, con mapuche, y la investigación que hizo en torno a ella. Aquí la más autorizada sin duda es Paula, porque va a publicar en poco tiempo más un libro sobre eso. Sí, ¿qué pasó con esas cintas que finalmente eran las grabaciones que tú misma describías hace un rato? Sí, yo me alargo un poco porque hago clases, entonces el mal de nosotros. Y además me apasiona tanto el tema, pero la persona en realidad. Ese libro que nosotros encontramos 4 cintas, digo nosotras porque las autoras son también, yo encontré las cintas, pero estaban perdidas, yo ciertos 58 años sin que nadie la hubiese dicho nada sobre ellas, aunque se habían dicho muchas cosas muy interesantes, insisto, sobre la relación de Violeta Parra con el canto de Machi, con el Ulcantún. Y entonces me asocié muy rápidamente con una querida amiga, Elisa Loncón, que es gran conocedora del Mapudungún y de la educación intercultural en Chile, en la que ha presentado la ley de derechos de las lenguas de pueblo originario, y de la USACH, ella, Elisa Loncón, y Alison Ramay, que es experta en historia mapuche. Y entre las 3 entonces, en base a esas cintas, fuimos a buscar a esta familia, a Miguelche, a Lautaro, a Labranza, a Freire, a distintos lugares, entrevistamos a los que les sobrevivían, llegamos un año tarde ahí porque había muerto la última cantora, y entonces construimos un libro que tiene mapas, que tiene fotos, que tiene relatos, que es Violeta Parra en el Gualmapu, y que va a salir pronto por Pehuen, calculamos en enero, pero en febrero tiene fecha ahí para presentarse en el Museo del Hombre en París, que es donde también a ella le hubiera gustado que eso estuviese o que fuese devuelto. Lo vamos también a devolver en Lautaro y en Miguelche sobre todo. Llevando este tema a la contemporaneidad, al hoy, alguien pregunta ¿qué pasa hoy con los poetas? Me parece interesante hablar dónde están. Incluso alguien pregunta ¿sería posible hoy otra Violeta en esta relación? Los poetas están vivos, pero no sabemos si son tantos como lo eran en los años 50, dónde están. Yo creo que se mantienen bastante todavía en los pueblos y ciudades en torno a Santiago, ¿no? Hablemos de la vigencia de los poetas, de su trabajo. Quizás Miguel puede tener más contactos, se va metiendo en lugares siempre, yo sé. Yo creo que desde que terminó la dictadura ha habido un lento florecimiento hacia reivindicar lo popular que había sido desde antes tratado de manera despectiva. Y yo creo que poco a poco hay más cultores, hay más investigaciones, hay más gente que está escribiendo y sobre poesía popular. También todos los años las líneas de concursos públicos, de grabaciones de música tradicional tienen importantes intérpretes. Entonces veo que está muy bien, está muy floreciente, veo que está muy vigente, no de la manera antigua, de la manera tradicional. La otra vez estuve con unos payadores, uno era ginecólogo, el otro era ingeniero. Ellos tienen sus maestros, claro, que a su vez tuvieron... se me fue el hilo. Bueno, está vigente la cosa. Gracias, sí.
Muy breve nomás. Yo no hubiera podido hacer este libro si ellos no estuvieran vivos. Me tocó que un alumno en la Chile hace 1500 años era guitarronero, Fidel Amética, y en mi fuente yo lo cito en repetidas ocasiones. Aquí aparece citado Hugo González, que es uno de los mejores, más potentes payadores, otro de los más peleadores, Hugo González, los hermanos Torres, etcétera, de Puente Alto, pero está muy, muy vigente. El canto a lo divino, que tiene una particularidad muy especial en Chile respecto del resto de América, además la décima se cultiva en todo el continente, se hacen competencias en Cuba, en México, ¿cierto?, en distintas entonaciones, distintos fundados, pero muy, muy vigente. Y yo diría que la impronta de Violeta Parra revitaliza en muchos casos, pero también ellos, ¿cierto? El 54 hubo un congreso de cantores a los poetas en Pirque, se hacen encuentros, el gobierno lo ha declarado, está estudiando la posibilidad de que sea patrimonio, entonces andan bien detrás, está siendo muy grabado. Y lo que me parece maravilloso de ellos es que son como que heredan la enseñanza, ¿cierto? Oralmente se acuerdan de todos los maestros, de Santo Rubio, de los que han desaparecido, y es un continuum que no para. O sea, yo mantengo la hipótesis de que la gran poesía chilena se debe en parte al gran canto a los poetas que hay en Chile y al canto mapuche. Es una hipótesis así que tengo que demostrar, pero lo mantengo. ¿Aprecian una evolución en cuanto al concepto moral, como conciencia de un otro y de sí misma, en la obra de Violeta Parra? Me imagino yo en las canciones, en las letras de ella. ¿Han pensado sobre ese tema? A ver, una breve cosa respecto de la Violeta, si habrían otras Violetas hoy día. Yo creo que una de las cosas atractivas, me parece a mí, de Violeta, es que ella es una mujer que es capaz de establecerse con un discurso muy rico que vincula tradición, continuidad, pero también asume muy directamente el cambio, los desafíos del presente y del futuro, y en ese sentido tiene esa condición renovadora, conservando o reconociendo la sabiduría, la experiencia. Creo que pedir hoy día sería una mala cosa querer una réplica de Violeta Parra, porque el mundo de Violeta Parra es un mundo muy distinto también al nuestro. Han pasado 50 años de la muerte, y entonces es un mundo que ha cambiado sustancialmente. Creo que lo que está pasando, y lo mencionaba Paula y Miguel, es que la poesía joven, la poesía que hacen los chilenos que se dedican a esto, que quieren justamente hacer una expresión de creación poética, está ligada a los desafíos de hoy día, a los lenguajes de hoy día. Hay un cambio de léxico, etcétera. Quizás es interesante, ¿no es cierto?, pensar en la voz crítica que Violeta Parra puso, en la capacidad de leer el mundo en el cual estaba situado con mirada de profundidad de campo, como en la fotografía, ¿no? Y decir algo, y ahí llegó al tema que tú planteabas, el compromiso moral, la vocación crítica. De hecho, hay un par de preguntas también que también plantean este tema de la crítica social, sí, yo creo de la observación de Violeta, Chile. Violeta, en mi opinión, hizo 2 o 3, no sé, descubrimientos de Chile. Descubrimiento en el sentido literalmente como de levantar algo, de enseñar, de mostrar algo que está ahí, que nosotros no habíamos querido ver, primero en su etapa de recopilación, en su etapa de recopiladora, de trabajo etnográfico, recorriendo Chile, transmitiendo en radio, conversando, mostrando curiosidad, lo que nos contaba Pablo, ¿no es cierto?, esta relación que construye con los cantores, con coquetería, con seducción, pero finalmente develando y mostrando un Chile. Y ahí hay una dimensión que a veces se menciona poco, pero creo que es importante, una dimensión que diría casi arqueológica, cuando va a algunos lugares, y esto es más musical que poético, digamos, va a algunos lugares y rescata formas musicales que habían caído en el olvido y las vuelve a presentar. En las canciones del año 63 y su entorno, hay de verdad volver a proponer músicas que habían desaparecido, resucitando, volviendo a la vida expresiones perdidas. Entonces, en ese sentido, me parece que ella tiene una
un vínculo de descubrimiento del territorio, no solo Santiago, sino todo el territorio, pero también, y esto es importante porque a veces nos vamos al otro extremo, también haciendo el Santiago penando estás, que es un lamento extraordinario, en mi opinión, muy poco escuchado, deberíamos escucharlo más seguido, pienso, donde pone el cultrún y habla de Santiago, ¿no es cierto? Y eso le da una potencia muy grande. Y luego hace un segundo descubrimiento desde lejos, como le ha pasado a tantos chilenos. A veces el exilio también ha contribuido en eso, pero ella cuando se va a Europa, cuando comienza a vivir en Francia, comienza a hacer un segundo descubrimiento de Chile, y ahí la vocación crítica se hace mucho más fuerte, siente una suerte de responsabilidad, y de ahí salen canciones y poética extraordinariamente aguda, incómoda, pero ella asume que es su deber. El tema de los suicidios en general son siempre un misterio, pero yo pienso que Violeta Parra, cuando vuelve a Chile, no volvió a sentirse nunca más cómoda. Creo que le dolía, le quería entrañablemente a Chile, tenía este proyecto de la carpa, de su universidad popular, de poder transmitir lo que había aprendido, pero por otra parte un desasosiego tremendo, y que tiene que ver con no tolerar ciertas formas de hipocresía, no tolerar ciertas formas de esconder las cosas, cuando ella estaba justamente queriendo descubrir. El descubrimiento primero desde dentro, el descubrimiento segundo desde fuera, me parece que la hacen ponerla junto a Diego Almagro, ¿cierto?, como descubridora de Chile según la convención. Algo que quizás tiene vínculo. Sí. Es que, no sé si lo moral, pero yo hablo de una ética. Lo moral no entiendo nada mucho. Pero yo diría que su canción social, que en el libro le dedico, en este librito azul, un capítulo grande de 100 páginas, tiene unos derroteros bien especiales que la vuelven muy vigente y que la distancian de la canción así como que mete el dedo en la llaga y confronta al enemigo, un poquito en la línea de la nueva canción chilena. Y ahí yo no me meto, Marisol sabe muchísimo sobre eso. Pero es como que inspira ese movimiento, pero es muy distinta. Su ética social, su crítica social a la de ese movimiento. O sea, hay una distancia grande entre un Víctor Jara y una Violeta Parra. Y uno dice como que sus canciones son tan vigentes. O sea, uno escucha a Arauco, Levántate Huanchuyán, y es como lo que pasa ahora, lamentablemente, ¿cierto? Terriblemente. Pero hay una ética ahí social, una crítica social muy, muy compleja que comienza con la canción, ¿no es cierto?, de quisiera tener un hijo para llamarle Manuel, ¿no es cierto?, del guerrillero. Entonces, entra por distintos derroteros, pero yo creo que la principal aporte en términos como de cómo cambiamos nuestras éticas es cómo cambiar los comportamientos. Entonces, hay algo en las últimas composiciones que son una inflexión fundamental. Las 14 canciones que hay ahí, uno las tiene que leer como la columna vertebral para mirar hacia atrás y tapar. Y llega a cierta tradición, etc. Pero esa columna vertebral, entonces, hay una canción social muy profunda que es mazúrquica modérnica, que critica el uso que se le daba en la época de los años 60 a la canción política, ¿cierto? Y cuestiona ese mal uso, ¿cierto? Y dice la canción nunca ha provocado revoluciones, lo único que provoca revoluciones son la injusticia social, la desigualdad social, el sistema capitalista finalmente. No lo dice así, eso lo dice mucho más de manera entretenida y jugando con la mazúrquica modérnica, ¿cierto? Que esdrujuliza en el fondo su poética ahí. Entonces, hay una dimensión ahí que tiene que ver con que ella sabe que el peligro es tildar de algo, de canción política, por ejemplo, para que acto seguido se la aísle y se la etiquete y chao, que es el peligro, ¿cierto? Es decir, canto popular, y entonces para, como que ese es el juego, ¿no? De tildar algo, ¡guau!, ¿cierto?, afuera. Y todos somos lo mismo, ¿cierto? Todos queremos lo mismo, ¿cierto? Vivir bien, vivir mejor, contento, tranquilo, con amor. Pero me parece que el principal aporte en términos como de ética, bueno, una es la canción social que es muy potente, vigente, ¿cierto? Con mi alumno yo la leo y son... Influyente, además. Claro, miren cómo sonríen, ¿no es cierto?, las votaciones, ¿no es cierto? Demasiado vigente.
Y eso hace como que no es esquemática, algo tiene, ¿cierto?, que se analiza en 100 páginas, así que es largo de explicar, pero el principal aporte de ella es esta ética del amor nueva, que es muy bonita, y que tiene que ver con pensar el amor, porque ella, su primera canción de composición es un bolero, y luego las tonadas, compone muchas tonadas, La jardinera es preciosa, ¿cierto?, porque ahí hay una sanadora del amor que sana al otro con su hierba, su plantita, pero va caminando, o sea, a mí me parece que, y es lo que demuestro aquí en el libro, que como que el amor, ella camina durante todo, de la mano de ella durante toda su vida en búsqueda de ese tema, ¿cierto?, tan fundamental para la humanidad, y llega a las últimas composiciones con 8 canciones de amor en donde nos plantea otra ética para el amor. Que no es la del Albertío, que también incluye ese disco, sino que es la de Gracia a la vida, es la de Maldigo el alto cielo, que leída en clave de canto a lo poeta es un verso por bendición, es un verso de purificación. Y entonces ahí en el amor hay algo bien entrañablemente así como de enseñanza de ella, de una nueva ética de comportarnos en el amor. O sea, ya no el engaño, ¿cierto?, de la tonada, sino un amor universal, volver a los 17 también, el arco de la alianza, ese Dios bueno que nos restituye a todo. Entonces, hay harto que aprender de esas canciones, pienso yo. Estamos llegando casi al límite del tiempo. Les pido disculpas por no poder revisar todas las preguntas. Incluso he tratado como de mezclar 3 en una, si es posible. Hay 2 aspectos que me parecen interesantes con los que quizás podamos cerrar. Son bien distintos entre sí, pero vamos a tratar de combinarlo. Veo que hay uno que puede ser bueno para Miguel y otro que puede ser bueno para Claudio. Para Miguel, alguien menciona algo que es muy cierto, que es el uso que ella hace de la ironía en algunas composiciones, del humor. Y que probablemente también eso está tomado de la tradición popular, de lo que ella va viendo en sus encuentros. ¿Estás de acuerdo, Miguel? ¿Crees que en su trabajo, en su letra, hay un cierto giro humorístico o así como punzante, más bien creo que es la palabra? Sí, sobre todo en la poesía política, ahí está, yo diría, lo más irónico de ella. Se me escapa citar algún verso, pero son miren cómo sonríen, es un poema lleno, cada estrofa es una ironía, es un chiste. También pienso en La Pericona dice, también cada estrofa es una sentencia, es algo punzante. Y también eso del humor también está muy presente en la poesía popular, tomar esto de una manera no ser tan grave. Pienso, por ejemplo, en un poema de la poesía de Juan Rafael Allende, donde él relata, él era balmacedista, cuando Balmaceda es derrocado, se saquea su casa y él compone un poema sumamente irónico a pesar de que le están quemando su casa. Y también entre el canto folclórico, la poesía tradicional de incursión humorística, entre ellas Violeta Parra tenía cierta predilección por el contrapunto entre el mulato Tahuada y don Javier de la Rosa, que es un contrapunto de la tradición muy simpático, muy divertido, y que ella quería instar a Ángel Parra y Víctor Jara que lo grabaran, cosa que nunca se llevó a cabo. Bueno, un récord de extensión además, ¿no? Duró muchísimo rato ese famoso duelo. Bueno, lamentablemente no está entero. No lo quisieron grabar, no sé qué habrá pasado, habría sido un patatazo discográfico. Y no sé si Claudio se siente cómodo con esta pregunta, que quizás sea la última. Hemos hablado en esta conversación también de todas estas ideas, creaciones, también como catalizadores de identidad. ¿Por qué entonces lo que conversamos no está más presente en la enseñanza chilena? ¿Por qué no la tenemos más integrada a nuestros colegios, a nuestros estudios, incluso también de literatura o de historia? Es una cuestión difícil, digamos, porque además tendría que conocer la mente, tendría que ser omnisciente para conocer las cabezas de quienes han dirigido la política educacional en los últimos tiempos.
Creo que tiene que ver en parte porque tenemos o hemos tenido visiones bastante canónicas. Aquí hay una cosa que se da mucho entre nosotros, a veces entre historiadores, entre la gente de teatro, etcétera, también en el arte, la adhesión o no a cánones. Yo esto lo puedo decir, soy de las posiciones, soy muy decidido, soy enemigo completo de los cánones, me cargan los cánones, aunque sé que es un tema importante. ¿Por qué me cargan los cánones? Porque los cánones establecen lo bueno y lo no bueno, dejan dentro y dejan fuera. Y son fotografías de un momento que tienen una justificación, tienen una explicación plausible, pero condenan al olvido, condenan a la desaparición, voces válidas, expresiones válidas. Ese peso canónico está presente en un montón de materias y en el ámbito educacional creo que hemos tenido poca imaginación en los últimos tiempos. Se ha ido progresando ciertamente, pero esto supone una voluntad de decir seamos más creativos todavía, demos más posibilidad de hacer que este tipo de creación que reconoce la tradición larga y la actualidad entre a la sala. A nosotros nos gusta más bien lo seguro, lo que ya está confirmado, lo que está sellado, lo que tiene el sello canónico. Y en ese sentido comenzamos a renunciar al riesgo, que supone la conversación, lo que supone la discusión. Yo puedo hablar más por el ámbito de la historia que por el de la literatura, digamos, en el ámbito escolar. Una de las cosas interesantes que ha pasado en los últimos, 20 años, tiene que ver justamente con hacer de la enseñanza de la historia una enseñanza de interpretaciones y que los estudiantes en la enseñanza media, los alumnos en enseñanza media sepan que esta interpretación se confronta con esta otra, que no existe la historia canónica u oficial, sino que existen distintas interpretaciones y lo que se quiere es que los estudiantes tengan una visión crítica, que confronten, que sientan que también ellos tienen una forma de opinión. A mí me parece que si nosotros escucháramos más a Violeta Parra, mencionaba recién el caso de Santiago penando estar, los que habitamos en esa ciudad, nos haría muy bien, porque es una canción que nos interpela, es una canción que nos hace sentir emoción, es una canción que tiene un tono y que nos deja indiferente. Pero le damos poco espacio, quizás porque es poco seguro. Yo creo que en ese sentido, quien hizo la pregunta nos invita a ser más audaces y a pensar en que en definitiva además hay continuidad, pero también hay cambio. Gracias, pido disculpas por no poder revisar todas las preguntas, traté de incorporar las que quizás tuvieran más que ver con el flujo de conversación que estábamos teniendo en este momento. Agradecemos y nos alegra que Puerto de Ideas integre de una manera, creemos, diferente a la que se está haciendo, la habitual, una reflexión en torno a lo que va a estar muy presente en los próximos meses en Chile, que es la celebración del centenario del nacimiento de Violeta Parra. Hoy día es domingo, hemos hablado de poesía, de música y nos parece, por lo tanto, acertado despedirnos con un recuerdo de un escrito que precisamente tiene que ver con el día de hoy. Paula. Voy a leer alguna copla, ¿no? Porque es un poco largo, pero era esta idea de quedarnos con la canción, a propósito de tu pregunta sobre el humor, Marisol. La canción como una acción sobre el mundo, como algo que nos reúne, como algo que nos convoca. Y significativamente la última canción de Violeta Parra ese 5 de febrero de 1967 fue Un día domingo en el cielo, que la restituye al lugar de la fiesta, de la conversación y de la reunión, que es lo que ocurre hoy día. Ustedes la conocen, pero esa es su última canción, la que le canta Nicanor, es su última canción cantada y escucha otras. Día domingo en el cielo hicieron unas fiestitas para celebrar el cumpleaños de Santa Juana bendita. Permiso les dio el Señor por ser un día feriado. Estaba cerrada la gloria, también el limbo cerrado. Al medio de aquel festejo, como abejita en la rosa, San Lucas se hace turumba bailando la refalosa. En el jardín del Edén suspira Santa Teresa, con una copa en la mano parece que de cerveza.
De lejos sentía el amo fragancia de chicha crúa, pa' su adentro pensaba, qué fiesta tan bacanúa. Una santa cuarentona reparte los bizcochuelos, por uno que le reciben, 4 bota al suelo. San Miguel y Santa Rosa bailaban con 2 pañuelos, en cada paso que daban pisaban los bizcochuelos. Proponen a la Magdalena jugar a los disfrazados, la idea fue recibida con un aplauso cerrado. Llorando la borrachera se presentó Jeremías, con la pistola en la mano, vestido de policía. El labrador San Isidro, que es el patrón de las aguas, para hacer reír a la gente, fue disfrazado de paraguas. La fiesta sube que sube con toda la chimuchina, igual que en el gallinero cuando ponen la gallina. Aquí llegó el Padre Eterno, para levantar el permiso, fue tanta la turbación que clausuró el paraíso. Gracias.